Isla Isabela, un lugar mágico para el mundo. Bienvenida mi gente viajera a este excepcional y único paraíso de flora y fauna en el mundo. Pues bien, transportémonos con nuestros sentidos a esta encantadora isla llena de vida. Y les invitamos a escuchar en el transcurso del video por qué el nombre de Isabela es muy, pero muy importante para nosotros. Las Islas Galápagos. Con sus maravillosas playas, paisajes volcánicos y con sus especies únicas, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO. Estas islas existen desde hace millones de años y se originaron por las erupciones violentas y constantes de sus volcanes que han incidido en los cambios constantes de sus paisajes y hábitats. Las Islas Galápagos constituyen un archipiélago del Océano Pacífico a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. Fueron descubiertas en 1535 por Tomás de Berlanga. Están conformadas por 13 islas grandes, 9 islas medianas y 107 islas pequeñas. Y en este viaje visitaremos la encantadora Isla Isabela. Esta isla es una de las más jóvenes del archipiélago, con una antigüedad aproximadamente de 1 millón de años. Tiene la forma de un caballito de mar y se formó por la fusión de 6 grandes volcanes: el Cerro Azul, Sierra Negra, Alcedo, Darwin, Wolf y Ecuador. Todos los volcanes, excepto Ecuador, están activos, lo que le convierte en uno de los lugares con mayor actividad volcánica del mundo. La isla Isabela es la más grande del archipiélago, con 4.588 kilómetros cuadrados, que representa el 60% de la superficie total terrestre de las Islas Galápagos. Tiene una población de aproximadamente 3.000 habitantes. Fue llamada así en honor a la reina Isabel I de Castilla, quien patrocinó el viaje de Cristóbal Colón. En esta isla vamos a admirar especies y lugares únicos en el mundo como son: pingüinos. Existe alrededor de 2.000 ejemplares en estado salvaje. El 95% de estos vive en Isabela y Fernandina. Esta especie, por el clima de la isla, ha tenido que desarrollar diversas adaptaciones evolutivas para poder sobrevivir. Es una especie monógama y que puede reproducirse hasta 3 veces al año, dependiendo de la abundancia del alimento. Camino del volcán Sierra Negra. La caminata por el sendero de 1.5 kilómetros hasta llegar al borde del cráter tiene una vista espectacular y panorámica que hacen alucinar nuestros sentidos. El volcán Sierra Negra es uno de los más grandes del archipiélago de Galápagos, con 1.124 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán activo y su cráter es uno de los más grandes del mundo, con 10 kilómetros de diámetro aproximadamente. También en esta ruta se puede visitar el volcán Chico, un volcán parásito y pequeño con impresionantes paisajes lunares. Centro de crianza de tortugas gigantes. El centro de crianza Arnaldo Tupiza permite observar tortugas de todas las edades y conocer sobre el proceso de crianza y reproducción en cautiverio, para así poder recuperar la población de estos reptiles. Las tortugas gigantes son el emblema de las Islas Galápagos, y la isla Isabela
es la única en el mundo que tiene 5 diferentes especies de tortugas gigantes. Flamingos, o llamados también flamencos. Con su color rosa y el más vibrante del mundo, viven en pequeñas colonias. El nido de un flamingo se asemeja a un mini volcán de lodo, con espacio para un solo huevo grande. Los flamingos son monógamos y son parejas que trabajan en equipo. Construyen el nido juntos y los dos se turnan para incubar y cuidar del huevo bebé. Después de 30 días, el huevo eclosiona. Muro de las Lágrimas. Décadas atrás, el archipiélago era visto como un sitio lejano y abandonado, por lo que se llegó a establecer una colonia penal para delincuentes de todo el Ecuador. Desde el año 1946 hasta 1959, y el único vestigio que dejaron los prisioneros en este lugar fue la construcción del Muro de las Lágrimas, de 7 metros de alto, 100 metros de largo y 3 metros de ancho. Según el mito local, se dice que aquí murieron algunos prisioneros durante la construcción y que con frecuencia en las noches emanan gritos espeluznantes. Lobos marinos. Son una de las pocas especies que amamantan por periodos largos que van de 1 a 2 años o incluso más, lo que hace que el vínculo entre madre e hijo sea aún más fuerte, y así desarrollan sonidos únicos y exclusivos para identificarse entre sí, casi como una contraseña. Iguanas marinas. Es una de las especies endémicas y claves del archipiélago. Pasan su vida entre los cálidos acantilados y el mar. Como dato curioso, necesitan recibir el intenso sol ecuatorial para que su cuerpo se caliente y poder regular su temperatura. Y aquí la historia del por qué Isabela es un nombre muy especial para nosotros. Al primer instante de admirar este mágico lugar, se siente vida, encierra encantos, historia, belleza, amor, paz y más emociones que pudimos sentir en ese momento. Por lo que Isabela es un nombre que quedó grabado en el corazón de Stephen al momento de visitar esta hermosa isla. Y simplemente pensó, si un día llego a tener una hija, se llamará Isabela. Por lo que el secreto guardado salió a la luz en el momento que tuvimos nuestra hija, y al elegir el nombre se nos hizo fácil, ya que al instante de pronunciar juntos el nombre de Isabela, hizo clic en los dos. Y es así como se llama nuestra hija Isabela, solo que el nombre de ella se escribe con doble L, siendo la única diferencia, y por lo demás, las dos Isabelas son vida en el mundo y para el mundo. Y esto es Silvia y Stephen en lugares buenísimos. Sigue viajando con nosotros y no olvides dejar tu huella dando like y suscribiéndote a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos despedimos en el lenguaje de nuestros panas ecuatorianos. Chao, chao, topamos. Fue bacán, fue chévere visitar la isla Isabela. Hasta la próxima.